¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenga usted muy buenas noches. Estamos en otra edición de Hora Política con temas relevantes que hacen también a nuestra cotidianeidad. Javier. Sergio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, tres invitados para abordar tres temas muy distintos. Uno que tiene que ver fundamentalmente con el servicio de la justicia. Otro que tiene que ver también con el tema a nivel provincial, cómo está la provincia y cuál es la expectativa de Provincias Unidas con respecto a las próximas elecciones del 26 de octubre. Y alguien de La Libertad Avanza que viene también a contarnos cómo está la situación, si este es el peor momento del partido gobernante o no. Así es, Sergio, estamos hablando de Jorge Perlo, quien es dirigente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Malestar en este sector respecto de cómo están contemplados dentro de la nueva Constitución de Santa Fe. Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe, perspectivas para Provincias Unidas, flamante construcción política de los gobernadores del interior del país de cara a las elecciones de octubre, y Juan Pedro Aleart, ex convencional constituyente, concejal electo, con quien vamos a hablar también de las expectativas electorales y este momento de crisis política y económica que atraviesa el gobierno de Javier Milei. Usted ya sabe, hoy pasaron cosas, se las vamos a contar al final del programa. A partir de ahora vamos al primer corte y nos metemos de lleno con las entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada lo sorprendió. ¿Sabías que la presión arterial es un indicador clave de tu salud? Por eso te sugerimos tomarte la presión en tu farmacia más cercana. Controlarla regularmente puede hacer la diferencia. Y si ya lo haces, te ayudamos a llevar un registro. Los farmacéuticos estamos para cuidarte. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos ahora al dirigente sindical Jorge Perlo, que es representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, vía reforma constitucional le modificaron algunas cosas a los trabajadores judiciales de la provincia y ustedes obviamente actuaron en consecuencia. Contanos un poco cuál es la problemática. Bueno, nosotros decimos que la nueva Constitución ya nació vulnerando derechos de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Que son los que trabajan en el Ministerio Público de la Acusación, en lo que era el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en las Defensorías Civiles y en el Ministerio Pupilar. ¿Por qué? Porque se los traspasa
a un nuevo ministerio, que ahora voy a explicar, que creado en esta Constitución, sin su consentimiento. Acá dejan de ser empleados judiciales para pasar a ser empleados de un nuevo ministerio. O sea, pasan a ser administración pública de la provincia. Y sí. Mediante dos cláusulas. Son disposiciones transitorias. Al final de la Constitución están las disposiciones transitorias, que son alrededor de 26, 27. Bueno, la número 17 dice que los trabajadores que prestan servicio en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal son transferidos de pleno derecho al nuevo Ministerio Público. Y la 18, que quienes prestan servicio en las defensorías civiles y en el Ministerio Pupilar, una vez que se dicte la ley que organice el traspaso, van a pasar igual que los otros, de pleno derecho al Ministerio de la Defensa, ellos. Entonces, ¿por qué hay dos diferencias? En una, el jueves, la Constitución se publicó, el jueves 11, en el Boletín Oficial. Bueno, el viernes ya eran del Ministerio Público. En cambio, los de las Defensorías Civiles y el Ministerio Pupilar, cuando salga la ley, que hay tiempo de 2 años para sacar la nueva ley. O sea, nosotros ahí tenemos tiempo para sentarnos, hablar, para que esa nueva ley tenga los derechos adquiridos. Que ahora los voy a nombrar la carrera. ¿Por qué? Y hay, en esas dos cláusulas transitorias, en ambas dice, se respetará el salario. Pero nosotros decimos el salario que ganan hoy. Mañana tenemos un aumento nosotros y esperemos que ellos lo puedan cobrar, porque no son más judiciales. Nosotros nos regimos por una ley salarial, la 1196, donde habla de los trabajadores judiciales, del Poder Judicial. Y también dice que respetarán el derecho a la carrera, pero eso es todo promesa. Porque el derecho a la carrera, ¿a qué carrera si lo sacan del Poder Judicial? La carrera que venimos haciendo los trabajadores del Poder Judicial es una, y acá ya hay cosas a las que se complica y no van a tener acceso, porque es un nuevo organismo. Se llama Ministerio Público, donde conviven el Ministerio Público de la Acusación y lo que era el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal pasa a llamarse Ministerio de la Defensa. Bueno, no pertenece ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo. Es un organismo independiente de los tres. ¿Por qué nosotros presentamos un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de esas dos disposiciones transitorias? Primero, porque en ningún lugar de la ley de necesidad de la reforma prevé ni autoriza a la Convención a trasladar trabajadores en general, y menos del Poder Judicial a un nuevo organismo del Estado. Segundo, porque no son transitorias esas disposiciones, porque los traspasos que hablan ahí son definitivos. Te sacan de un lugar y pasás al otro. Yo a veces hago, para que algunos entiendan, yo digo, como ustedes están haciendo su carrera en la televisión y mañana te dicen, vos mañana vas a trabajar para el diario de Villa Gobernador Galvez, que es donde yo vivo. Vos decís, no, pará, no, va a seguir siendo periodista, va a ganar lo mismo, pero va a trabajar en otra cosa. ¿Y por qué lo hacen, Jorge? ¿Cuál es la...? Yo creo que es no pensar en el futuro, no pensar en la gente. Ahí... eso lo quisieron hacer en 2009 con el nuevo sistema penal. El sindicato se plantó, el sindicato, yo recuerdo, establecimos el estado de alerta y movilización, pero había un gobernador que pensaba en los trabajadores, que se llamaba Hermes Wiener, y dijo, paren, siéntense y acuerden esto. Y así fue. El sindicato con el gobierno
acordó. Ahora, en ese momento también querían cortar la carrera de los funcionarios y darle más puntaje a los funcionarios de afuera que a los que venían haciendo carrera. Nosotros protestamos, era otro gobierno y dijo, siéntense a ponerse de acuerdo. Nosotros nos sentamos. ¿Quién representaba en ese momento al gobierno? La doctora María Cecilia Branicic, que ahora es la fiscal general. Bien. ¿Qué pasó? Acordamos. Se ve que no quedó muy conforme la doctora porque ahora insistió en que quería salirse del Poder Judicial y bueno, y sí, pasó sintonizó con todos estos cambios. Entonces, creo que eso lo vienen elaborando desde antes, que no se pudo hacer porque no hubiera sido inconstitucional, porque no estaba previsto en la Constitución. Ahora Jorge, con la reforma... desde el punto de vista de ustedes, todas estas modificaciones, ¿cómo afectan al servicio de justicia de la provincia? Yo hablo de nuestra carrera judicial. ¿Qué pasa? Nuestra carrera judicial, quien no es abogado tiene oportunidades, por ejemplo, de ser notificador, previo a rendir concurso, de ser notificador o de ser oficial de justicia. Quien no es judicial se puede presentar a rendir un concurso de oficial de justicia, pero el que viene haciendo carrera subroga vacancias transitorias y cuando va subrogando va aprendiendo y después tiene un puntaje para competir por haberlo hecho. Cuando subrogó esa vacancia transitoria, a veces por maternidad, a veces por... Entonces después conoce de adentro y esa es la carrera que viene haciendo. Los que no somos abogados es como la culminación de nuestra carrera como oficial de justicia. Quienes son abogados, es lo mismo, subrogan cargos superiores como secretarios de juzgado, funcionarios son. Entonces, van subrogando. Muchas veces pasa que al subrogar 3 meses, 4 meses, 6 meses, va aprendiendo para luego presentarse al concurso. Entonces, hay gente que ahí aprende que le tocó subrogar un juzgado laboral y ahí se da cuenta que no le gustaba lo laboral, le gustaba familia como funcionario. Bueno, esto se corta, porque esto al no ser judicial no va a tener acceso a las subrogancias, por ejemplo, o a ser oficial de justicia. Va a tener que presentarse a rendir como uno de afuera del Poder Judicial. Bueno, eso es lo que nos coarta la carrera. Nosotros nos inscribimos a los ingresos del Poder Judicial. Nos rendimos el examen para el Poder Judicial. Ingresamos al Poder Judicial. Prestamos juramento en el Poder Judicial y elegimos hacer nuestra vida dentro del Poder Judicial para que ahora vengan de un plumazo, para colmo, de los que estaban en la Convención Constituyente, excepto 1 o 2, nunca trabajaron en el Poder Judicial y deciden y no entienden lo que siente un trabajador judicial. ¿Y ustedes sienten que no fueron escuchados porque participaron del proceso en audiencia? Sí, viste cuando te escuchan y te dicen, bueno, pero marche preso. Bueno, más o menos eso. Te digo más. Cuando fue la votación en la general, no en la comisión, en la general, salió 35-32. 32 convencionales constituyentes de diferentes bloques, o sea, de todo lo que no fuera, unidos, entendieron que los trabajadores debían tener el derecho de elegir si pasaban o no a un nuevo poder del Estado. No es poder, a un nuevo organismo del Estado. Lamentablemente, pero en los 70, en el proceso militar, la gente que trabajaba en el registro general, cuando lo sacan del Poder Judicial para pasar a ser del Poder Ejecutivo, los militares le dieron la opción de elegir si querían quedarse en el Poder Judicial o pasaban al Ejecutivo. Cuando se privatizó el Banco de Santa Fe, le dieron la opción a quienes querían
quedarse en el banco o a quienes querían pasar a otro organismo del Estado. Y había otro más. Cuando se privatizó la DIPOS, lo que era Obras Sanitarias, que luego fue la DIPOS, y lo sé porque mi suegro era empleado de Obras Sanitarias y siguió en la DIPOS. No, se jubiló. Y algunos siguieron en la nueva DIPOS. Entonces, siempre se dio la opción de elegir quedarse o pasar cuando te cambian las condiciones de trabajo. Lo dicen la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes laborales. Por eso nosotros presentamos este amparo para declarar la inconstitucionalidad de las dos cláusulas esas. Jorge, bueno, esperemos el resultado del amparo. Esperemos que sí. Te agradecemos muchísimo la visita. Al contrario, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, y de una vez que tengamos el resultado, volvemos a charlar. Volvemos. ¿Cómo Dale. no? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Vuelve la Isla de los Inventos ampliada, más grande, con más juegos, más accesible, más creativa que nunca. 2.400 metros cuadrados más para duplicar su tamaño. En Rosario, los sueños de los chicos no paran de crecer. Renovar lo mejor de nuestra historia también es el legado del Tricentenario. Volvió la Isla de los Inventos. Volvió Rosario. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Hablemos de lo que se puede compartir y de lo que no. ¿La última porción de torta? No. ¿La contraseña de tu banco? Tampoco. Te pueden sacar una torta de plata. Una docena de medialunas. Sí. ¿El alias de tu cuenta? También. Así de paso te transfieren y recuperas lo de las medialunas. Quedó claro, ¿no? Los datos de tu banco no. El alias de tu cuenta, sí. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, recibimos a Juan Pedro Alear, colega. Siempre. Siempre. Es convencional constituyente y concejal electo por La Libertad Avanza. Juan Pedro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la gente. Había quedado pendiente antes del inicio de la convención, justo ese mismo día. Así que cuando apenas estuve libre para venir, acá estoy. Un placer. Juan Pedro, vamos a lo nacional primero, vamos de lo nacional para lo local. Digo, esta es la peor crisis que está atravesando el gobierno de Milei. ¿Cómo ves que va a salir adelante? Yo no creo que sea una crisis, sino momentos de dificultades propios de tener una oposición que cada vez que gobierna alguien de otro signo político, ha pasado con Macri, ha pasado en otros gobiernos también, lo intentan desestabilizar
sea como sea, inventando, buscando siempre alguna excusa para intentar tumbarlo. Y eso genera desestabilidad económica por momentos, el gobierno nacional tomando medidas fuertes y concretas, como lo fue hoy con retenciones cero en la soja, en los granos, y lo mismo en la producción vacuna, de carnes. Y esa es la lucha, ¿no? Yo creo que también la gente no es tonta, la gente sabe que cada vez que no gobierna el peronismo hay intentos de este tipo, que más que ir contra quienes gobiernan, en definitiva van contra los ciudadanos, porque eso genera una desestabilidad económica que después se nota en el dólar, por ejemplo, incertidumbre, y el gobierno haciendo todo lo posible que lo logra para que eso no llegue tanto al ciudadano común. Ese es el momento. Intentos desestabilizadores por parte de la oposición y el gobierno con mucha fortaleza resistiendo. Si hacemos una cronología inmediata, partimos de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, estas turbulencias financieras, económicas de los últimos días. Digo, todo este combo altera la expectativa para la Libertad Avanza de Santa Fe de cara a la elección de octubre. Siempre se mantiene la expectativa y sabemos que también la marca, digamos, o el partido, la Libertad Avanza, está fuerte, que hay mucha gente que apoya, hay mucha gente que no fue a votar también. Sabemos también que hay un sector de la sociedad que lamentablemente todavía está sintiendo la cuestión económica, que está difícil, producto también de dónde venimos. ¿Sí? Siempre hay que recordar de dónde venimos, en 1 año y 8 meses, un 211% de inflación, 54% de pobreza, el cierre de las importaciones que no permitía que ingresen los insumos para que las industrias puedan trabajar, el cepo cambiario, puedo seguir, y se ha avanzado mucho. Pero creo que también en la provincia de Santa Fe puntualmente va a haber tres opciones. Una es, para mí, una especie de estafa electoral, que es la de Unidos, porque encabeza a alguien del PRO, pero le sigue a alguien del socialismo. El votante del PRO jamás votaría a un socialista, quiero creer, y puede pasar eso. Puede pasar que voten una cosa y que en el Congreso hagan otra, por separado, propio de las contradicciones políticas e ideológicas internas de Unidos. La gente eso lo tiene que saber a la hora de votar. Por otro lado, un peronismo usurpado por el comunismo, porque es eso, y con un candidato que está segundo en la lista, que tratan de ocultarlo lo más posible, que es Agustín Rossi, y la opción de la Libertad Avanza, que es una opción, es una pieza única, que nosotros ofrecemos, ya sabe lo que se ofrece, la gente lo sabe, y no hay nada raro, digamos. No se oculta nada, es una sola pieza, una sola forma. Podés estar de acuerdo o no, pero no hay engaños. A ver, esos dos sectores, por lo menos lo que uno ve en la campaña que está arrancando, van por los desencantados de Milei, ¿no? Hoy por hoy. Digo, ¿eso también puede tallar con fuerza en el escenario santafesino? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que el kirchnerismo tiene grandes problemas porque creo que el desencanto también tiene que ver con la política propio de los últimos 20 años, 20 y pico de años de gobierno kirchnerista a nivel nacional. No sé cómo. Creo que también lo mismo pasó a nivel local. Usan una pantalla de práctica de buenismo, los candidatos, para parecer una cosa que son, cuando en realidad son otra. También están intentando hacer lo mismo en provincia de Buenos Aires con Kicillof. Quisieron hacer lo mismo con Santoro en Ciudad de Buenos Aires. Es un kirchnerismo encubierto, pero no deja de ser kirchnerismo izquierda-comunismo, pero te muestran otra cosa. Pero la gente creo que eso lo entiende. Juan Pedro, en las últimas elecciones, en las que te consagraste como concejal electo y convencional constituyente, tu nombre
no necesitaba presentación porque los años en un medio de comunicación te hizo conocido, y esa estrategia para la Libertad Avanza dio resultado. En las elecciones de octubre, no hay una figura conocida. ¿Pensás que con el sello de la Libertad Avanza alcanza? Lo veremos después del 26 de octubre, pero la Libertad Avanza tiene una fuerza importante. El candidato puede que no sea muy conocido, pero es un joven estudiante de economía, 25 años, Agustín Pellegrini, que viene militando hace muchos años en la Libertad Avanza. Y como dije antes, es una sola pieza, no hay engaños electorales. Hay mucha juventud también, mucho se habla de darle lugar a la juventud, y es una lista que se le da lugar a la juventud. También hay experiencia, hasta Germán Pugnaloni, que hace mucho tiempo que viene trabajando, que es funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, creo que eso compensa quizás la falta de conocimiento, que a veces no hace falta, pero la marca está fuerte y no hay engaños, es una sola pieza, la Libertad Avanza. Internamente debatieron esto de que lo de Karina Milei, la denuncia por corrupción y todo lo demás, le pega en una línea de flotación a la Libertad Avanza por haber sido justamente una irrupción política que iba en contra de la corrupción. Bueno, en primer lugar, decir que son denuncias, que son intentos desestabilizadores. Fíjate que pasó antes de la elección en Provincia de Buenos Aires y ahora no se habla más del tema. De golpe desapareció el problema. Decir también que la justicia avanzó muy rápido, lo cual es sano como república. Hubiera estado buenísimo que también se avance rapidísimo en otros casos, que intervino el propio juez. Casanelo, por algo tiene el título de Tortuga Casanelo. Hubiera sido muy bueno que se avance muy rápido en los hechos que fueron reales, concretos y con condenas del kirchnerismo. Y esto es una denuncia que la justicia deberá clarificar exactamente lo que pasó. Yo creo que es algo muy similar a lo que pasó, como dijo Patricia Bullrich, con el caso Santiago Maldonado. Estuvieron 80, 90 días diciendo que a Maldonado lo había matado Gendarmería, y Maldonado no lo mató Gendarmería, pero lo usaron esa mentira para intentar socavar al gobierno. En ese momento era el de Mauricio Macri. Creo que en este caso se intenta lo mismo. Yo confío plenamente en este gobierno, y será la justicia la que deba clarificar todo ante la sociedad, sobre todo, y que sea lo más rápido posible. Juan Pedro, Santa Fe tiene nueva constitución. A lo largo de la convención vimos el posicionamiento de la Libertad Avanza, sus reproches, sus objeciones a determinados puntos. Ahora digo, ¿era necesario llegar al punto por ahí de no jurar la nueva Carta Magna? Bueno, sí, porque marca una postura contundente y firme de no ir a un acto que en primer lugar era simbólico y político. No había obligación de ir a jurar. Eso por un lado. Por otro lado, con una coherencia desde el principio, para nosotros es inconstitucional todo el proceso y tenemos nuestro motivo y lo llevamos a la justicia. En tercer lugar, después del acto nos dio la razón a aquellos que decidimos no ir, porque era someternos a un acto que se usó, que no debería haberse usado para la campaña electoral. De hecho, la candidata del oficialismo se subió al escenario, una mano la levantó el gobernador, la otra el senador Felipe Michlik, y no debió haber pasado eso porque no se respeta la institucionalidad. Y nosotros unos cuantos, no fuimos el único bloque, unos cuantos de nosotros decidimos no ser parte de eso para también manifestar nuestra postura en contra de muchas de las cosas que sucedieron en este proceso. Por ejemplo, que el propio gobernador, yo pensé que se iba a abstener de votar el gobernador Puyaro la posibilidad propia de ser reelecto. Y lejos de abstenerse, se grabó con su celular, votó como gozando al resto, ¿no? Y para mí eso no corresponde. Primero que no es ético. Yo creo que no hay respeto a la institucionalidad, entre otras cuestiones que fueron pasando, como la jura el primer día del gobernador, que nos dieron modalidades de jura a todos, y el único que no la cumplió fue el gobernador.
me parece que no correspondían todas esas cuestiones y por eso no decidimos no ir a ese acto que era simbólico y político, pero obviamente en el momento de jurar la Constitución, de hecho me va a tocar jurarla en la asunción en diciembre del Consejo y lo voy a hacer, por supuesto. Juan Pedro, venimos escuchando críticas tuyas hacia el gobernador, hacia los intendentes, por el reclamo al gobierno nacional de la distribución de los ATN, que es, en definitiva, fondos, ¿no? Digo, no entramos en contradicción porque hay que representar a la ciudad y a Santa Fe, y sin embargo estamos yendo con una crítica hacia el intendente, hacia los intendentes y hacia el gobernador en este caso, por la distribución de fondos. Es que, por ejemplo, si se están pidiendo fondos que por ley corresponden entregarse cuando hay situaciones de emergencia, como sucedió que se enviaron los ATN, los fondos de ATN, a la ciudad de Funes a principio de año, cuando hubo una tormenta que generó destrozos. Como pasó hace unas semanas, la semana pasada, que el Gobierno Nacional envió esos fondos por situaciones de emergencia, de inundaciones y por tormenta que se produjeron en la provincia de Santa Fe. Si se piden esos fondos, y esos fondos se dan de manera discrecional, como cada vez que ocurrió, porque se han mal acostumbrado a distribuir los fondos de manera discrecional, sin que haya emergencia, se distribuyen esos fondos y cuando hace falta, por alguna emergencia, esos fondos no están, es una irresponsabilidad. Esos fondos están para cuando hay emergencia, porque si no después hay emergencias, se va a pedir ayuda al Gobierno Nacional y esos fondos no están. Esos fondos se crean por ley, para las emergencias. El día de mañana, hoy se piden esos fondos, ¿no? Se envían, ese fondo de ATN queda vacío. La semana que viene, un tormentón nos rompe toda la ciudad y vamos a pedir ayuda a Nación. Pero ese fondo ya se usó de manera discrecional porque lo pidió el intendente y lo pidió el gobernador. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos los fondos? Por eso digo que es irresponsable. Yo entiendo, pero también se tergiversan las cuestiones. Ese fondo está por ley para situaciones de emergencia. Entonces dejémoslo para situaciones de emergencia porque es responsable hacerlo de esa manera. Y si necesitamos fondos, primero bajemos los gastos. Bajemos los gastos antes de reclamar fondos. Primero eso. Y después, por un lado se pide fondo a Nación, fondos que corresponden en situaciones de emergencia, y por otro lado no se le pide al gobernador, que hay muy buena relación entre el intendente y el gobernador, no se le pide que mejore el porcentaje de coparticipación provincial. ¿Por qué no se pide que haya mayor porcentaje de coparticipación? Por ejemplo. Esa es mi crítica. Juan Pedro, ha sido un placer, ¿eh? El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias. Seguimos en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines.
Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política, recibimos a Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe. Juan Cruz, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, campaña en marcha de cara a los comicios de octubre. Provincias Unidas, una fuerza que está terciando en la polarización. ¿Y qué expectativa hay en ese sentido? Bueno, la expectativa es de representar una voluntad que a nosotros, a nuestro juicio, viene creciendo en la Argentina, en especial en el interior del país, que es la de la necesidad de que nuestro país, la mirada política y económica del país se centre más en el interior productivo, en las provincias que tienen una potencia que le puede servir al desarrollo de la Argentina, y que entendemos que este gobierno, pero también los anteriores, no han mirado. Siempre decimos que si se mirara mucho más a Santa Fe, a Córdoba, desde Buenos Aires, el país sería diferente. Si se comprendiera mejor qué es lo que motiva a un santafesino, a un cordobés, a un entrerriano, a un chubutense, a un jujeño a levantarse todas las mañanas, a apostar por la producción, en nuestro caso por la producción vinculada a la agroindustria, pero en el caso de las provincias patagónicas a la producción vinculada al petróleo, a las nuevas energías, en el caso de las provincias del norte, como el caso de la provincia de Jujuy. Pero si se mirara un poco más eso, el país sería diferente y tendría otras posibilidades y otras perspectivas de desarrollo. Por eso entendemos que este momento del país es el momento para que estas provincias que tienen un proyecto de país puedan expresarlo y puedan construir dentro del Congreso, con el voto de la gente en octubre, un número suficiente de legisladores que representen al interior de la Argentina, que defiendan al interior y que se puedan plantar ante la vocación avasallante, por lo general, del área metropolitana de Buenos Aires, que pretende desde allí, desde la capital de la especulación financiera, imponerse por sobre lo que es la capital de la producción. Juan Cruz, la política ha entrado en un reduccionismo, la política electoral, digo, ¿no? Ha entrado en un reduccionismo bastante peligroso, porque hay un eslogan que dice para parar a Milei y hay otro eslogan que dice para que no vuelva al kirchnerismo. Y en esto de peleas de fundamentalistas por allí, la abstención irrumpe como una opción a quienes no quieren participar de esta pelea, ¿no? O que no se sienten identificados. ¿Cómo se seduce a aquellos que no fueron a votar para que ahora vayan a votar a través de una tercera opción como Provincia Unida? Bueno, yo creo que lo que vos planteás se resume en que hay una gran parte del país que no quiere ni fundir al Estado ni fundir a la gente. El relato pareciera ser o pareciera discurrir entre esas dos extremidades del péndulo. Vienen de golpe los que funden el Estado entregando todas las posibilidades de desarrollo en el altar del presente, consumo, consumo, consumo y consumo, y vienen los que, para contrarrestar eso, funden a la gente con la excusa de con eso cuidar al Estado. No hay Estado posible con una sociedad fundida, ni sociedad que crezca con un Estado que está fundido. Y creo que cada vez más, en el interior de la Argentina, pero también en la capital, hay un electorado que no se siente identificado con ninguna de las dos partes de esta polarización, que entiende que hace falta otro liderazgo transparente, liderazgo honesto y responsable, un liderazgo responsable que se haga cargo de las decisiones que toma, que reflexione las decisiones que se toman. Y creo que ahora esa abstención que se vio en las elecciones de este año empieza a encontrar
una representación positiva, que son en muchos casos gobernadores, como el caso de nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, pero también el gobernador Sadir de Jujuy, el gobernador Valdés de Corrientes, el gobernador Torres de Chubut, el gobernador Zarzuela de Córdoba, el gobernador de la provincia de Santa Cruz y otros que se van a ir sumando, que pueden demostrar que son capaces, por un lado, de cuidar las cuentas públicas. Santa Fe es un ejemplo de cuidar las cuentas públicas, de sostener el equilibrio fiscal, pero a su vez no descuidar la obra pública, 1.500 millones de dólares en inversión de obra pública este año, no descuidar la salud pública, no descuidar la educación pública, no descuidar la seguridad pública. O sea, un Estado que puede cumplir con su responsabilidad, que puede brindar los servicios que la gente espera que brinde el Estado y que aporta impuestos para que el Estado lo devuelva en servicios, y por otro lado, que no sea un gigante endeudado que se torna inviable. Esa posibilidad creo que se empezó a ver, creo que Provincias Unidas la expresa, y a su vez expresa otra cuestión. La posibilidad de ponernos de acuerdo más allá de las pertenencias partidarias. Nadie en Provincias Unidas reniega o deja de ser lo que es. Nosotros no dejamos de ser radicales. Yarlora no deja de ser peronista, Nacho Torres no deja de ser del PRO. Pero entendemos que hay una necesidad de esta hora de la Argentina, que es privilegiar la responsabilidad de gobernar. Eso no quiere decir entregar las convicciones, sino que la convicción sea gobernar bien. Y en nuestro caso, que tenemos una, si se quiere, una tradición de reivindicación de la democracia, hablo del radicalismo como cultura política argentina, en este momento la mejor manera de cuidar la democracia es demostrarle a la gente que la democracia puede resolver problemas. No problemas, si se quiere, de grandes teorizaciones, problemas de todos los días. El problema de la seguridad pública, y demostrar que la democracia a través de sus mecanismos puede hacer que la policía esté parada en la esquina, que pase el patrullero. Eso es una reivindicación de la democracia de soluciones. O los aprendizajes, y esta provincia este año va a tener 190 días de clase porque hubo decisiones políticas tomadas en democracia para que haya todos los días de clase que se compromete el Estado a dar y para recuperar los aprendizajes. Esas cuestiones de todos los días que la democracia no estaba mostrando capacidad de resolver, en esta provincia y en otras más se están resolviendo y se están atendiendo. Por eso nos parece importante esta posibilidad que se abre ahora de mostrar en la Argentina una democracia de soluciones, de respuestas. Juan Cruz, si Provincias Unidas tiene una buena performance en estas elecciones, inevitablemente queda con una buena proyección hacia 2027. En ese marco, ¿Maximiliano Puyaro tendría que estar subirse al tren de los presidenciables? Yo creo que estamos todos llamados, y obviamente nuestro gobernador, por ser uno de los que inició con esto, porque fue el primer gobernador que se paró frente a algunas medidas que tomaron desde Buenos Aires en contra de las provincias, caso biodiesel, caso aumento de retenciones, caso retenciones que se pretendieron incorporar a la industria. Pero está llamado nuestra responsabilidad, la del gobernador, la del equipo que lo acompaña, es ayudar a construir un barco. Sin barco es imposible que haya proyecto político serio, estable. Estamos viendo las consecuencias de un proyecto de gobierno, de poder, sin barco. No hay funcionarios que puedan reemplazar a funcionarios, no se sabe quién es quién, no se sabe quién gobierna. Para que eso no pase tiene que haber un barco. Ese barco son los partidos políticos, las organizaciones políticas, los equipos técnicos, los equipos de gestión. Ese barco es lo que tenemos que construir y después sí vendrá el candidato. Pero lo que queremos hacer, si de verdad queremos ofrecerle a la sociedad una alternativa responsable de gobierno, es mostrar primero seriedad en el armado. Y eso es un barco que nos pueda dar a todos certezas. Después de ahí veremos a quién le toca ser el candidato. Nuestra prioridad es gobernar la provincia de Santa Fe, darle respuestas a los santafesinos, demostrar a los santafesinos que somos capaces de cumplir con la promesa electoral y aportar a que el país tenga un proyecto alternativo que se parezca mucho a lo que pasa en Santa Fe. Juan Cruz, el gobierno provincial acompañó al principio con algunas medidas de Milei y después se fue diferenciando, obviamente, porque el gobierno también nacional fue desvirtuando algunos principios.
pero fundamentalmente la pregunta que es recurrente es que la presión tributaria en la provincia también es fuerte. ¿Hay algún plan para, digo, que no es responsabilidad de la provincia, es responsabilidad de una política económica nacional, ¿no? Digo, ¿hay algún plan para ir viendo el tema tributario? Bueno, dos cosas. Uno, la provincia, en las últimas dos leyes tributarias de la provincia han tenido una fuerte diferenciación. Si uno ve, hay una presión tributaria que se incrementó para los sectores no vinculados a la producción y el trabajo. La crítica o el reclamo, por ejemplo, de Marcos Galperín, que no genera un puesto de trabajo en Santa Fe. Y se ha disminuido, por ejemplo, para... Tomando de Mercado Libre, ¿no? Sí, sí. Se ha disminuido, por ejemplo, para los sectores de la producción. Santa Fe es una de las provincias que menos cobra tributo a la producción y, por ejemplo, cero a la producción del campo, en cuanto a ingresos brutos. Pero, por ejemplo, también en materia financiera, no es lo mismo lo que paga de ingresos brutos una entidad financiera que dispone recursos para prestarle a la producción, que paga menos que la que no lo hace. Esa diferenciación Santa Fe la viene haciendo. Y te aporto un dato más, les aporto un dato más, que es información del Gobierno Nacional del año 2024, Ministerio de Economía. La presión tributaria nacional en el 24 aumentó respecto al año 23. La presión tributaria aumentó respecto al año 23, en el 24. ¿Y cómo se compuso esa presión tributaria que aumentó? Con un aumento de la presión tributaria de nación y una disminución de la presión tributaria de las provincias. Ese informe del Ministerio de Economía de Nación tira por la borda horas y horas, tweets y tweets de acusaciones de degenerado fiscal a los gobernadores. Según el propio Gobierno Nacional, el que más aumentó los impuestos fue el Gobierno Nacional. Juan Cruz, con un solo dato, por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Ese impuesto a los combustibles se consumió días enteros de celebraciones diciendo que se había terminado el impuesto a los combustibles. Y lo que se terminó fue el reparto de ese impuesto a las provincias, tal como dice la ley, para que puedan, por ejemplo, hacer frente a los subsidios al transporte o, por ejemplo, al mantenimiento del sistema carretero. El impuesto se sigue cobrando. Cada uno cuando va a cargar combustible lo ve que se sigue cobrando. Pero la diferencia es que ahora se queda todo en Buenos Aires. Y a esta provincia, a Córdoba, a Entre Ríos, a cualquier provincia no llega más un centavo. En realidad no hubo nunca disminución de la presión tributaria. Lo que hubo fue una disminución casi a cero de las partidas que se repartieron a las provincias. Y las provincias, que son las acusadas de degenerados fiscales, tienen que hacerse cargo de muchos de los recursos que la Nación antes enviaba a las provincias. Es un solo dato que lo estuvimos charlando hoy. Salud sexual. Políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. En el 2023 llegaron a Santa Fe de parte de Nación, un dato que es mínimo pero que lo simboliza. 1.800.000 preservativos. Este año llegó 0. Ni siquiera un preservativo mandaron a la provincia. Juan Cruz, te agradecemos muchísimo. Hay otros temas que vamos a querer seguir conversando con vos, así que en próximos programas seguramente estaremos juntos. Gracias a ustedes. Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe, pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos.
La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos. En el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, ruanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para hacer esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos, Kili 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kili 6. Muy bien, Javi. Están pasando cosas, hoy pasaron cosas. Y la verdad que la Argentina está en un movimiento pendular, ¿no? Pasamos de ser los mejores del mundo a hacer las peores cosas. Así que, ¿cómo es la realidad? Así es, Sergio. Bueno, vivimos un lunes en el cual el Gobierno Nacional de Javier Milei anuncia una serie de medidas, obviamente destinadas primero a sofocar lo que ha sido este torbellino financiero de los últimos días, con un dólar que se dispara. Bueno, el gobierno ejecuta este cese de retenciones a los granos, a las carnes, al menos hasta las elecciones de octubre. Habrá que ver cuál es el escenario que se configura a partir de ese momento. En paralelo, recibe buenas noticias el Ejecutivo Nacional desde Estados Unidos con esta promesa del Tesoro norteamericano de concretar un préstamo. Medidas que, insistimos, el dilema o el gran desafío es ver si solo van a redundar en una solución pasajera para apagar un incendio económico de forma momentánea, y si también es parte de una reacción y de una toma de nota por parte de la Casa Rosada de lo que fue el último revés electoral del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, en el cual la ciudadanía, el votante, en este caso bonaerense, dejó un mensaje claro en las urnas de que algo hay que cambiar. Obviamente son todos interrogantes que iremos dilucidando en los próximos meses. Muy bien. Scalabrini Ortiz decía siempre que cuando usted no entiende algo y se lo quieren explicar y sigue sin entender es porque evidentemente lo están engañando. Lo cierto es que desde el rol que uno tiene como conductor de un programa político y de estar en contacto permanente con la sociedad, lo primero que hay que decir es que es todo muy berreta lo que está pasando en materia política. Este reduccionismo de que hay que parar al actual presidente o que para que no vengan los anteriores, digo, es un reduccionismo peligroso. También es verdad aquello que dicen, no, ni esto ni aquello, nosotros, pero si no hay propuestas, si no se discute en serio cómo se van a resolver los problemas de la gente, la incredulidad va a seguir predominando el escenario. Y acá lo importante es que fortalecer el sistema democrático, de la única manera que se va a fortalecer es con la participación, el compromiso, pero también con mensajes concretos. ¿Qué van a hacer para responder y satisfacer las necesidades de la sociedad? Ese es el desafío que tienen de acá al 26 de octubre, aquellos que se postulan a algo. Javi, ¿nos reencontramos el lunes? El lunes próximo, como siempre. Chao, hasta el próximo lunes.